Shalom Shalom, Parashat Re'eh. Nuestra parashá, como todas las parashot del Sefer Dvarim, son un compendio del último discurso de Moshe Rabbeinu antes de Leistalek, antes de fallecer. Y en esta parashá justamente continúan los temas que ya se habían tratado en la parashá anterior, o sea, los temas generales, que son un recuento histórico de las cosas que vivió Israel en el desierto, y además mitzvot que ya se conocían y que se agregan algunos detalles. En fin, se continúa con el mismo sistema de las parashot anteriores y así en adelante. Sin embargo, en cada uno de estas parashiot, y especialmente lo que vamos a estudiar en esta entrega, hay hidushim, hay novedades, hay cosas nuevas que, si bien son parte de toda la tradición de Israel, se expresan en circunstancias y en conceptos que son importantes analizarlos y profundizarlos para entender justamente cuál es la Torah de Israel entonces, ahora y siempre. Nuestra parashá comienza así: Re'eh anochi noten lifneichem hayom, braja uklala. Dice la Torah así. Moshe habla a Israel y dice: he aquí, yo les he puesto delante de ustedes, o sea, es como que Hashem estuviese hablando por medio de su profeta. Yo he puesto delante de ustedes hoy día braja uklala, bendición y maldición. Et habraja asher tishmeu el mitzvot Hashem Elokeichem. La bendición es algo que conlleva o está junto con el cumplimiento de las mitzvot, o sea, de los preceptos que Akadosh Baruj Hu les ha dado a ustedes. Ayom, hoy en el sentido, no hoy precisamente en ese momento, sino que las mitzvot son algo cotidiano constante, son como si cada día se hubiesen entregado nuevamente, o sea, no es algo que corresponde a un recuerdo, sino es algo que corresponde a una vivencia diaria y constante. Beaklala in lo tishmeu el mitzvot Hashem Elokeichem. Y la maldición es algo que se deduce, que sale de el haber dejado de escuchar, o sea, de cumplir las mitzvot de Hashem. Vesarten men haderech asher anochi metzave etchem hayom. Y se han alejado, se han desvinculado del camino que yo les he entregado hoy día también, o sea, en el sentido de que tiene que ser una labor constante, un esfuerzo constante el cumplimiento de las mitzvot. La lejet ahare Elohim acherim, y ustedes se han ido detrás de otros dioses Sherlo de Yedatem, que nunca conocieron antes. O sea, está poniendo el gran punto de tropiezo que durante la época del Tanaj, o sea, la época bíblica, está presente frente a Israel, que es la idolatría. En sentido de que la idolatría aparte del cumplimiento de la Torah de las mitzvot. Continúa la Torah y dice: Vehayaki yeviacha Hashem Elokeja el haaretz asher ata bashama lerishta. Y será cuando vengas, o sea, cuando te traiga Hashem Bemet, el Señor tu Dios, Hashem Elokeja, el haaretz asher ata bashama lerishta, a la tierra que tú has venido a ella para heredarla. Venatata et abraja al har Grizin. Vas a dar, es decir, se va a leer, se va a hacer una ceremonia, la bendición sobre el monte Grizin, Betaklalá, y la maldición al har Eval, y la maldición sobre el monte Eval. Alohema be'ever hayardem. ¿Acaso ellos no están al otro lado del Jordán? Todavía no ha ingresado el pueblo judío a la tierra de Israel y por lo tanto están en el lado de lo que hoy día sería Jordania, están al otro lado del Jordán. Se dice, hablando de hacia el occidente, que allá en ese lado están estos dos montes. Aharei derech mabo hashemesh, o sea, en el camino del occidente, donde se pone el sol. Be'eretz Aknani, en la tierra que está ocupando el cananeo. Ayoshev Ba'arava, que está asentado en las planicias. Mula Gilgal, este lugar está cerca o está
frente, no cerca, sino frente al Gilgal por donde ellos van a atravesar, o sea, cuando atraviesen el río Jordán para ingresar a la tierra de Israel se van a establecer en un lugar que se llama Gilgal. Etzel Enone Mambre. Y este lugar, que son los montes, está en una planicie, está en un sector de la tierra de Israel frente al Gilgal, o sea, yendo del Gilgal hacia allá, ese es el camino que se hace. Y este lugar se llama Elone Mambre, o sea, se llaman como las planicies de Moré, no Elone Mambre, perdón, sino Elonei Moré, que es como el corazón, Elone Moré es como el corazón del Shombrón, o sea, del sector de la tierra de Israel que se conoce como Shombrón, o sea, en castellano, la Samaria. Kiatem obrim et hayarden, continúa diciendo la Torá, la vo, la reshet et haaretz, van a venir a heredar la tierra, a poseer esta tierra, Asher Hashem Elokeichem notem lachem, que Akadosh Baruj Hu les da a ustedes, Bereshtam otá la van a heredar, Beyashavtem ba, se van a sentar en ella. El pasuk lamet bet de este pasuk, de este perek, que es el perek yud alef, sigue diciendo, Ushmartem la azotet kol hachukim, tienen que cuidar de hacer, o sea, de cumplir todas las leyes, betamishpatim, todos los juicios, Asher anoji noten lifneichem ayom, que yo les voy a entregar hoy en día. Ahí termina como la primera sección de esta parasha. Hay obviamente una advertencia de parte de Hashem Itbaraj a través de Moshe que Am Israel, cuando lleguen a la tierra de Israel, lo que tienen que realizar es, primero hay como una especie de ceremonia que se realiza como una especie de recepción de la Torá nuevamente, dividida o centrada en dos conceptos: el concepto de la brajá, seguir las mitzvot de Hashem, el concepto de la klalá, que es todo lo que ocurre cuando no se siguen las mitzvot de Hashem Itbaraj, y el hecho de que este cumplimiento tiene que continuar y tiene que seguir y tiene que ser parte justamente del asentamiento del pueblo judío en la tierra de Israel, siendo esta obviamente la matará, la finalidad por la cual el pueblo judío ingresó a la tierra de Israel para cumplir ahí la Torá y las mitzvot. Ok, este es el marco simple, entre comillas, con el cual comienza esta parasha. Sin embargo, acá hay bastantes preguntas que a niveles de pshat, o sea, a nivel de la explicación simple de la Torá, debemos analizarla, debemos entenderla, y obviamente hay cosas que son más profundas, que también, Bezrat Hashem, trataremos de, por lo menos, mencionarlas. Si no es posible entender en toda su profundidad lo que significa justamente la Torá de Israel. Primero, hay acá una clara división entre dos grandes conceptos, como ya dijimos, la brajá y la klalá, o sea, la conexión con Hashem y la desconexión. Que la conexión se llama bendición y que la desconexión se llama klalá, maldición. Después, esto está contenido o está referido, tiene un referente. Y el referente a estos dos conceptos, curiosamente, está centrado en una ubicación geográfica. O sea, se ubica en un lugar en el espacio. Y este lugar en el espacio es el valle de Elón Moré. O sea, es el valle donde están los dos montes, Elón Moré, frente a la ciudad de Shechem. ¿Okay? El corazón del Shombrón, el corazón de la Samaria. Y obviamente esto no es una casualidad, no es que Akadosh Baruj Hu gratuitamente o caprichosamente haya escogido Elón Moré, los montes estos, y la ciudad de Shechem como un lugar, como podría haber escogido cualquier otro para realizar un teques, para realizar una ceremonia. La ceremonia que se va a realizar es que en el momento en que Yoshua, cuando ingrese con Am Israel a la tierra de Israel, Yoshua va a hacer una serie de actividades. Una de ellas es que tiene que cruzar, establecer un campamento en el Gilgal, y ese mismo día que cruza, él llega hasta el monte Ebal y el monte Gerizim,
ahí en el Omoré, como dije, frente a Shem, y realiza una ceremonia bastante peculiar, que es poner la mitad de las tribus de Israel en un monte, la otra mitad de las tribus de Israel en otro monte, y los Leviim y Kohanim con el Aarón Abrit, o sea, con el Aarón, con los querubines, con las tablas, en la mitad, o sea, en el valle, y de allí los Kohanim van a leer una serie de bendiciones, mirando al monte de la bendición, que es el monte Gerizim. Y después de cada bendición, el pueblo va a decir amén. Después los Kohanim van a girar su rostro hasta el monte de la maldición, que es el monte Eibal, van a leer una a una las maldiciones y todos juntos van a decir amén. Esto quiere decir que esto es una ceremonia que indica que hay una Kabbalah, o sea, que hay una recepción, un compromiso de Am Israel con la Torá de Israel. Es como si hubiese sido un Matan Torá, como si hubiese sido la entrega de la Torá, pero esta vez dentro de Eret Israel a través de sus dos puntos básicos, que son la conexión con Hashem, que se llama Braja, o la desconexión, que se llama Klalá, y las consecuencias de una y de otra. Como dije, el hecho de que haya sido en el Moré, de la misma manera que la entrega de la Torá fue en el monte Sinaí, en el desierto, no es algo que sea gratuito. No es algo que no tenga una explicación en varios niveles en los que podemos entender cómo Akadosh Baruj Hu maneja su mundo. Y también acá lo tenemos que tratar de analizar. Primero, toda la vida de de Am Israel previo a la construcción del pueblo, o sea, previa a la aparición de las tribus en forma multitudinaria, estaba centrada en la vida de los patriarcas, o sea, en la aparición de Abraham y de su hijo Yitzhak y de su hijo Jacob. Esto quiere decir que el pueblo de Israel tiene como una etapa previa, una prehistoria, por ponerlo en esos términos, antes de que las tribus se hayan multiplicado, hayan tenido descendencia y hayan llegado a ser 600.000 personas que salieron de Egipto. Antes de esa etapa hubo una etapa previa que es la que está relatada en el Sefer Bereshit. El Sefer Bereshit se analiza el nacimiento de la Umá, el nacimiento de la nación, pero no a nivel multitudinario, sino a nivel de ciertos personajes claves que son arquetipos que después van a fijar su impronta, van a fijar un sello dentro de Am Israel, que son Abraham, Isaac y Jacob. Abraham llega a Eret Israel del oriente, que es el lugar considerado como el lugar de la sabiduría. Llega después de haber tenido apariciones y de haber tenido contacto con el creador del mundo, que por los méritos personales que él tuvo fue escogido para comenzar con una labor, para comenzar con un trabajo espiritual y material al mismo tiempo, que corresponde a la corrección de el Het de Adán y Javá. O sea, aquello que Adán y Javá habían perturbado, que habían estropeado en los albores de la historia humana, en el Gan Eden, Abraham Avinu comienza su tikkun, comienza su corrección. Y este comienzo tiene como varias etapas. Una de ellas es que Abraham Avinu tiene que ir a una tierra que Akadosh Baruj Hu le va a indicar, porque esa tierra está conectada con el tikkun, esa tierra está conectada con la corrección, o sea, no existe en la perspectiva de los patriarcas y después del pueblo una posibilidad de la corrección de lo que hizo Adán y Javá que esté desconectada de la tierra de Israel, de esta tierra que Hashem va a entregar a Abraham, Isaac y Jacob y después a las tribus con Yoshua. Por lo tanto, hay una conexión muy importante entre lo espiritual, entre el mundo espiritual y el mundo material. Si vamos a pensar en el mundo espiritual como el tiempo, porque el pecado fue al principio, o sea, estamos hablando de un tiempo primigenio, de un comienzo.
ese comienzo, ese tiempo se une a un espacio y comienza entonces una perspectiva que es la perspectiva del judaísmo, en la cual el tikkun es espacio temporal. O sea, tanto el espacio como el tiempo van a tener un koved mishkal, van a tener un peso para poder corregir aquello que es necesario realizar, y eso no solamente en el Het de Adam y Javá, en el Het de lo que se conoce como Etzadat, el haber comido del árbol del conocimiento del bien y del mal, sino que en cada paso y paso de la conducta humana, en cada momento y momento de la conducta de todos los seres humanos, incluyéndonos a nosotros ahora que estamos en el 2020, también hay una conexión obviamente espacio-temporal en todo lo que tiene que ver con el judaísmo, con la Torá y con los tikkunim, con las correcciones. Esto es bastante complejo, no es tan simple poderlo entender y se necesita mucha capacidad en el espíritu para poder comprender justamente que las correcciones espacio-temporales tienen un espacio y tienen un tiempo. El espacio obviamente es la tierra de Israel, el tiempo son los diferentes hagim en este momento, las festividades, Shabbat, etcétera, que Kadosh Baruj Hu ha entregado justamente para que conectemos ambas cosas. Y por lo tanto no existen posibilidades de conexiones a este punto de profundidad en otros espacios y en otros tiempos. Ahora, cuando llega Abraham Avinu a la tierra de Israel, porque dijimos que se juntan ambas dimensiones, él ingresa por el norte de la tierra de Israel y llega hasta Elón Moré. En Elón Moré él construye un altar y de esta manera le da el ser humano, lo humano da inmediatamente o pone el hito, pone la señal, pone la marca en el lugar donde el tiempo y el espacio se reúnen, que es Elón Moré. Allí está la ciudad de Shechem. Ya existía en aquel momento, o sea, nosotros podríamos haber pensado, tal vez erróneamente, que la mejor forma de poder comenzar una construcción es llegar a un lugar deshabitado por completo, pero no es así. En el proceso divino, el que corrige llega al lugar donde ha habido o hay una presencia humana, que esta presencia humana justamente es la que está impidiendo que la corrección se dé. Y cuando llega Abraham vino a Elón Moré al construir el altar sobre esos lugares, entonces está señalando, está poniendo justamente un hito, una marca en los lugares donde Am Israel en el futuro van a tener que realizar todo tipo de procesos espirituales y materiales. Como dicen los sabios, Maaseh Avot, lo que hicieron los patriarcas, Siman Labanim, es una señal para sus hijos, o sea, para las tribus, para todos nosotros. Y llega justamente a este lugar, construye ese altar, hace sacrificios y continúa su viaje en dirección al sur. Que también, obviamente, el viaje al sur tiene una connotación dentro del mundo espiritual, en el sentido que es la adquisición de la Jochma, la adquisición de la sabiduría está en el viaje al sur, mientras que la adquisición del poder material, está en el viaje al norte. Es la forma en que se estructura dentro de la Torá las dimensiones espaciales y los viajes que los sabios hacen a un lugar o a otro. Llegando a este lugar, a Elón Moré, como dijimos, Abraham abre el primer portal para que a través de él transitemos en el futuro todos los hijos de Israel. Y allí mismo, en este mismo lugar, va a llegar también Jacob Avinu, que es el patriarca final, o sea, el primer patriarca es Abraham, y Jacob representa el sello, con el cual esta primera etapa, que es la etapa previa a las tribus, o sea, previa a la conquista de la tierra, allí también hay una conquista, hay una posesión, pero esta posesión está vinculada a trabajos espirituales como más profundos,
que después van a tener estas consecuencias materiales que son la conquista real de la tierra de Israel. Entonces Jacob Avinu también llega a este lugar, a Elon Moré, frente a la ciudad de Shem, el valle, ve las dos montañas y obviamente él sabe, porque era un profeta, o sea, Shem había hablado con él, le había comunicado todos estos principios. Él sabe que en ese lugar en el futuro se va a realizar un Kabbalat Torah, se va a realizar una recepción de la Torah en los conceptos de Berjá y Kladá, como lo que hemos mencionado. Eh, y, y precisamente es aquí donde ingresa, donde hay un punto de inflexión. La vida de los patriarcas fue una vida de descubrimiento de lo espiritual en la medida en que el tiempo y el espacio se conectan dentro de este espacio que es la tierra de Israel y dentro del tiempo que les correspondió a ellos vivir. Esto es previo a la entrega de la Torah. Una vez que ya la Torah está entregada, ya se descubre el tiempo y se descubre el espacio sagrado y el tiempo sagrado y se unen. Pero antes es una forma de actividad distinta, una forma de actividad más individual y por lo tanto más concentrada en las kavanot, o sea, en los pensamientos, que en la meditación. Y por lo tanto, una actividad o otra actividad que ellos han hecho es un maaseh abot, es un acto de los primigenios, de los primeros, que va a tener después consecuencias en los postreros. Pero primero es eso, primero es una meditación, primero es una capacidad de podernos compenetrar con el tiempo y el espacio, que después esto va a tener repercusiones mayores. Jacob Avinu llega a Elon Moré después de haberse encontrado con su hermano Esav. O sea, después cuando Jacob Avinu, todos conocemos la historia, viaja hasta Aram Naharaim, viaja a la familia de su madre, allí se casa con sus esposas y tiene otras dos sirvientas, de todo eso salen 12 hijos y una hija, vuelve a Eret Israel y en la vuelta, en el camino de vuelta, otra vez hacia el sur, o sea, la adquisición de la Jochma porque él viene del norte, se encuentra con el portal que es difícil de transitar, que es el de su hermano, o sea, que hay algo que le impide el continuar y obviamente él va a tener que abrirse paso para seguir. Y en esa vuelta ocurren muchas cosas y en el encuentro con su hermano también ocurren bastantes cosas que nosotros ya conocemos, pero una de ellas es importante para lo que estamos estudiando ahora, que es el hecho de que el ángel de Sab, previo al encuentro con su hermano, se encuentra con una fuerza espiritual que nosotros sabemos por tradición que se refiere al ángel de Sab, que lo golpea en el muslo y lo deja rengo, se lo deja cojo. O sea, hubo un punto allí en que Jacob fue afectado en el tratar de cruzar el portal que tenía cerrado su hermano y le impedía el continuar hacia el sur, le impedía continuar en ese camino a la Jochma, a la sabiduría. Según la Torah, la sabiduría está en el sur y por lo tanto hay que ir allá, descubrirla, traerla, conquistarla, etc. Este encuentro lo dejó a Jacob con un pega, lo dejó con una herida. Y esta herida va a tener que ser corregida antes de continuar en la adquisición de la Jochma, que es el camino al sur, el camino hacia la Jochma de la Yahadut, ¿no? En otras tradiciones en el mundo, y esto es interesante tal vez tenerlo presente, el viaje al norte es justamente lo que da la capacidad de la sabiduría que ellos consideran sabiduría, que normalmente es la adquisición del poder. En todas las tradiciones, especialmente europeas, el viaje al norte, el viaje hacia lugares diferentes que quedan normalmente hacia el norte del mundo, donde están los hielos, la oscuridad, etc., son los que le dan al héroe la capacidad de poder adquirir algo. Eso es correcto, pero lo que se adquiere allí es normalmente poder y poder material normalmente. El viaje al sur, que es el que hacen nuestros patriarcas, es una forma de entender que el héroe adquiere niveles espirituales que están conectados con la sabiduría,
con el conocimiento profundo de las relaciones que hay entre el hombre consigo mismo, con el otro y con Akadosh Baruj Hu, que eso es la sabiduría, eso es lo que incluye el proceso del conocimiento. Entonces llega Jacob a este lugar, a Elon Moré, que en el futuro va a ser el lugar donde se van a decir las Klalot y las Brajot, y algo realiza, hay algo que él hace, que también en algún punto también se va a ser afectado, pero que en general va a tener consecuencias muy positivas para Israel en el futuro. Como dijimos, Maaseh Avot, el acto de los padres, es Siman Labanim, es una señal para sus descendientes.